has preguntado alguna vez por qué tantas personas llevan una medalla de San Benito? Muchas personas usan la pulsera de San Benito, pero no todas saben realmente qué significa ni por qué se ha vuelto tan popular. La vemos en pulseras, rosarios, collares, anillos, incluso en puertas de casas, habitaciones y espejos de automóviles. Pero, ¿qué hay detrás de este símbolo? ¿Por qué ha pasado de los monasterios a los accesorios personales y a los hogares? Hoy te invito a descubrir el significado de la medalla, ya que según la tradición no se trata solo de un accesorio, sino de un símbolo cargado de fe, protección y significado espiritual. Quiero aclarar que este video no busca justificar ni promover su uso, sino simplemente explicar su origen y el significado que muchas personas le han dado a lo largo del tiempo. Empecemos por conocer por qué la usan tantas personas. Las razones pueden ser distintas, pero las más comunes son: protección. Se cree que ayuda a proteger contra malas energías, brinda sensación de resguardo espiritual, acompaña en momentos difíciles. Por fe. Para muchas personas es una forma de expresar su fe, un recordatorio constante de oración, un símbolo de confianza en Dios. Paz y tranquilidad. También se dice que da calma emocional, ayuda a sentirse acompañado y aporta seguridad interior. Entonces, ¿de dónde proviene esta creencia? Para esto vamos a conocer quién fue San Benito. San Benito de Nursia, siglo VI, fue un monje que buscó vivir totalmente para Dios en un tiempo de mucha corrupción, violencia y confusión espiritual. No fue un mago ni alguien que inventa rituales. Fue un hombre de oración, obediencia y vida recta. ¿Qué hacía San Benito que lo relacionan con la protección? Primero, vivía en oración constante. San Benito enseñó algo muy simple y poderoso: reza y trabaja. Creía que una vida ordenada, con oración diaria, trabajo honesto y silencio interior cerraba la puerta al mal. La protección no venía de fórmulas, sino de vivir en comunión con Dios. Segundo, rechazaba firmemente el mal. En varios relatos de su vida, San Benito rechazó tentaciones, engaños y ataques espirituales, haciendo algo clave: no dialogaba con el mal, dialogaba con Dios. Cuando sentía tentaciones fuertes, se apartaba y volvía su mente a Dios. Cuando el mal se presentaba, tentaciones, miedos, ataques espirituales, él oraba y se refugiaba en Dios, confiando que Dios es quien vence. Hay historias donde detectó venenos, engaños y malas intenciones, no por poderes, sino por discernimiento espiritual. Tercero, usaba la señal de la cruz como acto de fe. Cuando enfrentaba peligro o tentación, hacía la señal de la cruz, no como un gesto vacío, sino como un acto de confianza en Cristo. Una de las historias más conocidas cuenta que intentaron envenenarlo y cuando San Benito hizo la señal de la cruz sobre el vaso, este se rompió. De ahí viene la relación de San Benito con la cruz como signo de victoria de Cristo sobre el mal. Cuarto, enseñó una vida de disciplina espiritual. San Benito escribió la famosa regla de San Benito que enseña humildad, obediencia, vida ordenada, dominio de pensamientos y pasiones. Él creía que el desorden interior dejaba entrar el mal, pero una vida centrada en Dios traía paz y protección. Entonces, ¿por qué hoy se le ve como símbolo de protección? Con el paso de los siglos, esa devoción se fue representando en una medalla que reúne signos y breves oraciones, recordando esa actitud de confianza y firmeza espiritual. ¿Qué simboliza la medalla de San Benito? La medalla tiene varios elementos importantes. Se cree que la cruz simboliza la protección divina, la victoria del bien sobre el mal, la fe como refugio espiritual. La medalla incluye letras que corresponden a una oración en latín. Según la tradición, estas letras representan frases de protección, expresan rechazo al mal, refuerzan la confianza en Dios. Muchas personas no conocen el significado de cada letra, pero saben que representan una oración protectora y eso ya les da tranquilidad. Para quienes se preguntan en qué mano se usa la pulsera de San Benito, no existe una norma bíblica ni oficial de la Iglesia que indique en qué mano debe usarse la pulsera de San Benito. Es un signo que nos invita a la fe y a la oración, no a algo mágico.
Dicho esto, en la práctica popular se ven estas costumbres. En la mano izquierda, que es la más común, muchas personas la usan en esta mano porque está simbólicamente asociada al corazón, como recordatorio de protección espiritual, fe y confianza en Dios. Y en la mano derecha, otros la usan en la derecha como signo de testimonio, fortaleza y decisión consciente de vivir en fe. Lo más importante, más que la mano, es la intención con la que se usa y que sea un recordatorio de oración, conversión y confianza en Dios, como enseñó San Benito. ¿Por qué se regala la medalla de San Benito? Se dice que regalarla simboliza deseo de protección, amor y cuidado, acompañamiento espiritual, y por eso es común regalarla a los hijos, a personas que atraviesan momentos difíciles o como un gesto de fe y cariño. Para cerrar y como conclusión, quienes creen en su significado, la medalla de San Benito no es un amuleto mágico. Se considera un símbolo que invita a la oración, a la reflexión y a la confianza en Dios, recordando que la verdadera protección nace de la fe y la actitud interior.